enseñanza de la teoría económica en la facultad. Claro. Como el hecho de que no haya programas únicos, que hay que reconocerlo, y lo reconocemos abiertamente, porque junto con las tradiciones de la facultad, me parece que es importante que reconozcamos cuál es nuestra situación para poder mejorarlas y para poderlas cambiar. Claro. Ese es un problema que ha tenido el área de teoría económica. El área de economía política, pues como sabemos, enfrenta, en mi opinión, algunos problemas de actualización, fundamentalmente en cuanto a los contenidos. Pero incluso en el caso tanto del SUA como en el caso de la licenciatura, realmente se enseña, de escolarizado se enseña muy poquito corrientes heterodoxas actuales, llámese competitividad sistémica, evolucionismo, institucionalismo clásico, etcétera. Entonces yo creo que ahí como que sí hay un desfase muy grave, ¿no? Tanto en el SUA como en la escuela. Hay un problema de actualización, pero este problema de actualización va acompañado con otro problema de organización interna, y es el hecho de que los programas se deben de estructurar para que haya una definición de conjuntos mínimos que sean los que se enseñen a los alumnos, sean los que se impartan en las clases. Hemos pasado ya sin querer justamente al siguiente bloque, al segundo bloque que denominamos nosotros transformación académica. No sé si te parece, si agotamos el primero para ti o sí, si está agotado. Sí, más bien lo que queríamos en este primer bloque era plantear el escenario en el cual la facultad está... Si no tienen inconveniente, me gustaría puntualizar la situación de la crisis en México. Sí. Hicimos una referencia más o menos a la situación que se presenta a nivel internacional, pero me parece que es importante hacer una referencia a lo que pasó en México. Ya habíamos iniciado una introducción al respecto en relación al efecto mucho mayor, más severo, más profundo que la crisis tuvo en nuestro país. A diferencia de lo que pasó en otros países, no solamente desarrollados, sino de América Latina, en donde la caída del producto fue menor, el desempleo fue menor, la cantidad de gente que regresó, lamentablemente a niveles de pobreza, aparentemente superados, fue menor de lo que se presentó en México. Ya más o menos lo habíamos señalado. La cuestión es, ¿qué hizo el gobierno mexicano? ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano? A mí me parece que el gobierno mexicano no ha hecho nada coherente para enfrentar la crisis. El programa que presentaron el 7 de enero del año pasado para el recuperamiento de la economía y el bienestar de la familia no incorporaba elementos que de una manera significativa permitieran enfrentar la crisis. No entro en detalles respecto a los montos que se destinaron al programa emergente de empleo, ni al programa temporal de empleo, ni al programa para preservar el empleo en las empresas exportadoras, porque no tendríamos tiempo. Pero este era el cuarto programa que proponía ya el gobierno mexicano desde que se había manifestado de una manera clara la crisis. Lo que en mi opinión sucedió fue que hubo un error de diagnóstico respecto a la magnitud de la crisis. Quizá era difícil poder precisar, por la economía el producto va a decrecer en 5%, en 6.3%, en 8.4%. Pero que respecto a la tendencia general de crisis que se venía, hubo un error de diagnóstico y no se enfrentó adecuadamente, por una parte. Por otra parte, se enfrentaba ya una debilidad estructural de la economía mexicana derivada de la retracción del gobierno mexicano en la economía, basada en la renuncia al objetivo y al compromiso del crecimiento económico del país, que había caracterizado al gobierno mexicano hasta mediados de los años 80. Entonces la expresión que tuvo fue muy severa, muy fuerte, y lo lamentable es que a pesar de eso, todavía hoy se sigue insistiendo en que lo importante es mantener el equilibrio económico y que eso es lo que va a permitir que la economía se pueda recuperar. De hecho, usted en este escenario plantea, por ejemplo, limitaciones en el caso de los economistas que están detrás del gobierno. Me parece que una discusión central, ya entrando al segundo bloque, que es la transformación académica de esta facultad, tiene que ver con qué tipo de egresados se tienen que formar en esta escuela, ¿no? Precisamente para saber si estamos a la altura que México necesita, ¿no? En este escenario, la pregunta que le haremos es la siguiente. ¿Qué tipo de egresados deben de priorizarse? ¿Economistas competitivos según los requerimientos del mercado de trabajo, etcétera? ¿O más bien economistas propiamente científicos, igualmente entrecomillados, orientados sobre todo a la resolución de problemas sociales, dado a la pobreza, desigualdad, desempleo, devastación ambiental, etcétera? ¿Qué tipo de egresado cree usted que debe de jerarquizarse más uno sobre otro?
Yo creo que yo no compartiría ningún punto de vista de los que tú has planteado. Yo creo que habría que reunir estos dos puntos de vista. Me parece que pensar que se deban de crear profesionistas en función de las necesidades del mercado, pues nos llevaría a estar cambiando los planes de estudio de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? Claro. Si hay crisis, pues economistas para la crisis. Si es una época de prosperidad y auge, pues economistas no podemos hacer eso, ¿no? Claro. Pero yo lo que sí creo es que los economistas que forman la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México deben tener una formación teórica sólida, que manejen el conjunto de cuerpos teóricos que conforman nuestra disciplina, que desarrollen habilidades matemáticas, estadísticas, econométricas, que tengan una visión de la historia, que tengan un compromiso social. Eso del compromiso social no es solamente discurso. Claro. La ley orgánica de la UNAM señala que el objetivo y el propósito de la Universidad Nacional es formar profesionistas útiles para su país. Hay una definición en nuestros máximos ordenamientos. Entonces, si hay un economista que tiene un manejo sólido de las teorías económicas, el instrumental matemático, si además se le incorpora una formación extracurricular que tendría que ver con una cosa que he llamado educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía. Diferente de educación para la ciudadanía. O educación para la vida. Sí, estaríamos formando ciudadanos comprometidos con la democracia, con el medio ambiente, eso con el respeto, con la tolerancia. Así es lo presenta. Entonces, creo que tendríamos que impulsar una formación integral que llevaría a que un egresado de ese tipo pudiera incorporarse al mercado de trabajo en el área de su interés, en el área social, en el sector público, en el sector privado, en el sector financiero. Sí, nosotros le proporcionamos como facultad el instrumental teórico, la formación teórica necesaria y el instrumental analítico, pues debe desenvolverse en esos ámbitos de acuerdo a sus preferencias. Me parece que como institución no es posible y no se debe de preferir una determinada orientación, es decir, vamos a formar economistas con este compromiso particular. Creo que el compromiso es con el país, con la sociedad. Bueno, lo que pasa es que le planteamos esa pregunta porque realmente nosotros consideramos que esto de polarizar la discusión así, evidentemente es una discusión falsa, ¿no? En este escenario nosotros creemos que todo economista científico es un economista competitivo. En cambio, un economista competitivo no necesariamente es un economista científico. Porque lo que se requiere es gente que pueda generar una visión con mucho mayor alcance. Y una persona que se limite exclusivamente a ver por su persona, o sea, este individualismo que muchas veces entre las juventudes está inmerso, metido, limita obviamente la visión para poder dirigir cualquier grupo de ciudadanos, cualquier pueblo, cualquier nación, cualquier estado y en cualquier nivel. En cualquier momento. Así es. Porque también hay una cosa a la que me gustaría regresar. Planteaban que los economistas hacedores de la política económica del país se habían equivocado o tienen deficiencias de formación. Yo no creo. Yo creo que tienen una formación sólida. El problema es que el modelo teórico que ellos proponen y aplican para el país es el que nos lleva al fracaso. Claro. Es el que tiene que ver con esta idea de que los mercados funcionan automáticamente. Sí, diríamos que es una teoría que parte de premisas falsas. Entonces, son gentes, yo creo que son gentes preparadas. Que el problema es el modelo teórico que le da sustento a la política económica que ellos impulsan para el país. Y en ir construyendo las herramientas para que un egresado de esta facultad pueda ser útil a la sociedad, ¿usted cree que en estos últimos años todas las transformaciones que ha habido en la organización, el programa único de especializaciones, las licenciaturas que se crearon, el manejo de zonas costeras, por ejemplo, las propuestas que incluso se quedaron también truncas en otros niveles, ¿cree que con estas podríamos hablar entonces de una transformación, que ha habido una transformación académica en la Facultad de Economía? Yo considero que ha habido un proceso en donde se han incorporado un conjunto de programas que han enriquecido la oferta académica de la facultad. Como por ejemplo las especializaciones.